Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.podcast@gmail.com. Yo soy Clarisa Guerrero Y yo, Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola, Laura. Hola, Clarisa. Me gusta tu color. Ay, gracias, a la orden. Igualmente tú, esa combinación me encanta, Estoy explosiva. así como explosiva. Y feliz de estar aquí nuevamente en otro episodio más. Y justo conversábamos de por qué hacer este episodio. Ujú. Y a las dos nos ha ocurrido, y lo hablábamos justo antes, de que muchas personas nos hablan de cómo situaciones puntuales de la vida me han marcado significativamente. Y, por ejemplo, desde mi experiencia he escuchado, ya sea amistades o ya sea pacientes que me dicen, bueno, es que esta historia que tuve me marcó y esto es un trauma que yo llevo todavía a mi presente y no sé qué hacer con ello. Y tú comentabas que también es un temor Sí. muy común en los padres. Es muy genuino preguntar, pero esta decisión que yo estoy tomando de vida, ¿va a traumar a mi hijo? ¿No va a traumar a mi hijo? ¿Cómo le puede impactar? Que vamos a ver, que ciertamente en nuestra vida nos pasan cosas que no impactan, pero ya digamos que para clasificar un poquito lo que es trauma, no trauma, ¿cómo podemos nosotros ver eso? ¿Y cómo eso de algo que se sana o que es algo que tú llevas como una Cruz letra escarlata en tu vida completa? Pues tenemos una invitada especial. Excelente invitada, Yes. que un poquito nos contactó, pero que también nosotros felices de poder contar con ese contacto, porque este es un tema que si bien es muy, no quiero decir cualquierizado, pero sí, que se habla mucho, es poco explicado, Sí. vamos a decir, y lo podemos ver poco en nuestro día a día. Entonces, para hablar un poquito de esto, tenemos hoy a una experta con nosotros. Bienvenida. Gracias. Mira, Carolina Alvarado, que es también experta en todo lo que es trauma y la parte Abuso sexual, Abuso ajá. sexual. Iba a decir que trauma Ella sexual. interviene con adultos, psicoterapeuta. Sí, yo soy sexóloga, psicoterapeuta, como has dicho, y estoy exclusivamente especializada, o sea, solo trabajo con abuso sexual. Excelente. Tú sabes que hay una pregunta que a Clarisa le encanta cuando le dicen a qué se dedican, que yo sé que ella siempre quiere preguntar. ¿Cuál es? A ver si yo te conozco. ¿Que ¿A qué se dedica? Cuando la gente dice a qué se dedica, tú siempre haces una pregunta. Ay, sí, que ¿qué le llevó? Muy bien, Laura. Me conoce. Ciertamente, Caroline, ¿qué te llevó a ti a especializarte específicamente? Como lo dice, es solamente en esto. trabajo. Exacto, muy tajante a la parte sexual de abuso. Bueno, detrás de esto hay una historia personal de superación de abuso sexual. Y bueno, yo cuando empiezo a divulgar este tema, empiezo como una madre, pues con ganas de hablar de esto. Y una cosa trajo a la otra y empecé a ver la necesidad de, oye, esto no solamente me gusta porque quiero hablar y me permite expresarme y sanar, sino que también me permite poder ayudar a otras personas. Ujú. Entonces me formé, Ujú. estudié y sigo estudiando porque es algo que uno tiene que estar actualizado. Y es esto, el propósito de que pude conseguir la recuperación al 100% y Excelente. un poco la misión que encuentro es desmitificar esto de que las víctimas de abuso no van a recuperarse del todo, ¿no? Entonces, esto fue lo que siempre me lleva a decir, esto es falso. ¿Sí? Con un buen tratamiento, sobre todo ahora dentro de poco doy una charla en donde hablo del calor humano, en la intervención terapéutica, con mucho calor humano, una víctima puede recuperarse al 100% del abuso sexual. Excelente, qué bonito. Y para contextualizar un poco a las personas, ya que estamos hablando de que a veces el tema de trauma se generaliza mucho, ¿cómo tú pudieras definir o cómo pudiéramos enmarcar lo que realmente es un trauma en una persona? ¿Cómo pudiéramos básicamente definir eso? A ver, si lo podríamos poner así como en palabras muy sencillas, ¿no? Para que cualquiera lo pueda entender, es, imagínate que tú hoy tienes una experiencia que se ha quedado como almacenada en tu cuerpo. Imagínate, un perro te muerde. Uh-huh. A lo mejor, de aquí a unos días, te vas a seguir acordando de que ese perro te ha mordido, obviamente, porque te ha dolido. Pero pasa el tiempo
y tú sigues recordando eso, y cada vez que tú ves a un perro, le huyes y te vuelve el recuerdo de lo que sentiste, ¿no? Ujú. Conforme va pasando el tiempo, ese recuerdo no se va. Al contrario, ese recuerdo de esa mordida sigue como si lo hubieras vivido ayer o hace pocas horas, ¿no? Y eso te genera malestar. Un malestar que es como si lo estuvieras viviendo a día de hoy. Para mí eso sería como una definición de lo que es un trauma, Ujú, ¿sí? ujú. Es algo que te ha ocurrido, pero que por más que intentes trabajarlo, muchas veces no se va. Como si se te siguiera ocurriendo en el día a día, aunque no está ahí totalmente. Y en ese caso tú decías, claro, yo recuerdo la mordida del perro y veo el perro y otra vez suscita todas estas emociones, pero de repente escucho personas que no logran identificar del todo. Reconoce quizá una sensación, pero no conectan con, o no está en la conciencia, si podríamos decirlo, ¿verdad? Es como, no sé, esto es lo que me pasa. Puede ser un trauma también, o sea, esto que no sé nombrar, pero que lo siento en mi cuerpo. Claro, fíjate, al inicio cuando te he dicho, ¿no? En la mordida, tú la llevas en el cuerpo. Ujú. Tu cuerpo almacenó el recuerdo, Ujú. ¿sí? En los casos de trauma complejo, como puede ser el abuso sexual, Ujú. está la disociación en muchos casos, Ujú, ¿sí? Entonces, muchas personas no recuerdan el evento en sí, pero el cuerpo sí que lo recuerda, ¿sí? Entonces, a mi consulta acuden muchas personas diciéndome esto, que a lo mejor tuvieron un sueño, una pesadilla, lo vieron en alguna película, es algo que no saben identificar qué es, pero cuando hacemos la evaluación vemos que presenta diferentes características que señalan que puede haber habido un trauma sexual. Ok. Yo creo que cuando una persona sospecha, cuando Es por algo. Cuando hay una- Sí. Si tú tienes sospechas de algo, tienes que ir como, no forzar, porque Claro. el cerebro es los Tiene sus mecanismos. Sí, Sí, sí. Eres muy cuidadoso, el cerebro es muy cuidadoso. Entonces no, pero sí que es una señal de alarma, alerta, ¿no? De claro. alerta. Hay algo que pasa ahí. Y mira que yo hago intervención terapéutica en adultos, pero también hago mucho trabajo de prevención con padres. Entonces, las alumnas que yo tengo de mis formaciones de prevención, te diría que el 85% son madres que han sido agredidas sexualmente y que llegaron a la formación o que estaban como muy, muy interesadas en esta temática, ¿no? Entonces, a veces es, ¿por qué ese interés extremo? ¿Sí? En una temática Exacto. específica, claro que sí. Tú hablaste de trauma complejo y quiero detenerme un poquito allí, en esas palabras, porque ¿tiene que ser dramático necesariamente algo para ser traumático? O sea, ¿tiene que ser algo como que realmente súper dramático, que rompa? ¿O hay, como tú acabas de mencionar, diferentes formas de vivir el trauma? Y quizá aquí, para apoyarte ahí, Clarisa, yo no creo que sería justo comparar lo No, que claro. viviste tú, lo que viví yo, porque al final cada quien lo vive en su piel. Pero sí es cierto que hay situaciones que por sus características tú dices, mierda, eran tantas. Y hay otras que hasta ese mismo hecho, que no son, parecieran no ser tan grandes, a veces hasta la misma sociedad lo minimiza. Lo minimiza. Ujú. Exacto. Fíjate, mira, hay algo que siempre escucho en consulta. Y esto de 10, 8 veces es lo que escucho. Personas que vienen con esta duda, ¿no? De, mira, es que yo no sé si en realidad esto me sucedió. Porque a mí solo me tocaron. A mí Claro. solo me mostraron esto. Entonces, estas personas ya de primeras lo han minimizado, ¿no? Pero fíjate, o sea, han pasado muchos años. Sí, sí. Y sigues. Exacto, eso está ahí, porque lo trae esa consulta, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de abuso sexual, es toda forma de transgredir eso, porque como tú has dicho, no se puede hacer como una escala de qué es mayor y qué es menor en ese sentido, porque una persona que a lo mejor la tocaron, los genitales, ¿sí? A lo mejor tiene unas secuelas gravísimas, tanto o más que una persona que le penetraron. Claro. ¿Sí? Entonces es la forma en cómo esa persona está recibiendo ese impacto. También tiene que ver otras características, cómo se siente esa persona en ese momento, cuáles son las circunstancias, ¿no? Muchas veces es mayor el trauma, el dolor del abandono, la soledad Sí. que se vive que el hecho en sí.
Claro, como dice Gabor Maté, ¿tú viste ese The Wisdom of Trauma? Que me pareció tan interesante porque él decía que al final el trauma venía por la soledad con la que se vivía esa situación. Sí. Y muchas veces acompañando a personas que te hablan de situaciones, fíjate que no solamente de abuso sexual, personas que te hablan de haber crecido en hogares con violencia intrafamiliar, y que recuerdan como niños, observaban todo esto y no entendían nada de lo que estaba pasando, ni había un adulto que los reasegurara, que lo contuviera. Como también esto causa ese miedo que tú decías se queda en el cuerpo en ese momento sin ningún contexto, y eso es lo que luego resurge como la experiencia traumática. Claro. Porque tú imagínate un niño que está siendo abusado, que es identificado en ese momento, ¿sí? Que los padres lo van a sostener, lo van a socorrer, ese niño va a tener una recuperación diferente. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cómo puede una persona en el día a día ver el trauma sin que esté pasando en ese momento? Tú decías ahorita, ok, si tú te muerde un perro y sientes que ya, ¿verdad? Todo el temor cada vez que tuve un perro, pero hay otras situaciones, como dice Laura, que son más difusas, que no son tal vez este perro que yo estoy viendo enfrente cuando paso por la casa del vecino, lo que sea, pero sí el cuerpo saca y sale a flor de piel en el cuerpo de algunas señales. ¿Cómo una persona puede decir, wow, mira, yo minimicé tal hecho tal vez, y en el día a día sí estoy viendo la repercusión? ¿Cómo se puede ver eso? Mira, yo lo hablo mucho también a nivel somático, ¿sí? El cuerpo nunca olvida. Sí, nunca. ¿Sí? Y hay muchas personas que a lo mejor están siendo diagnosticadas de ciertas enfermedades que no tienen mucho sentido. Claro. ¿No? Y que ni mucho tratamiento, simplemente esto paliativo y bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto, ¿no? Ya ahí podemos ver que hay una causa emocional. Por ejemplo, el dolor crónico, personas que aguardan todo esto tan profundo que se les ha disparado por todos lados. Entonces, si tú eres una persona que a lo mejor estás somatizando, estás con médicos constantemente, ¿sí? Tu sistema está debilitado, pero ¿por qué está debilitado? Las emociones nos nutren, ¿no? Las emociones nos enriquecen. Si tus emociones están siendo bajas, porque a lo mejor guardas frustración, dolor, rabia, y quizá, de alguna manera, yo creo que a veces nos damos cuenta de esto. Lo que pasa es que nos hemos saltado un paso porque muchas veces hemos dicho, mira, yo esto lo olvido. Me lo llevo a la tumba, esto se muere conmigo. O quizá decimos, mira, esto yo lo perdoné, ya fue. Entonces, como has hecho este paso, crees que esto ya está resuelto, pero tu cuerpo te sigue dando señales de decir, no, todavía está eso ahí. Entonces, para mí es un indicador de prestarle atención al cuerpo, qué estás sintiendo. Y me gusta mucho eso que tú dices, porque claro, lo decíamos, nuestro cerebro es tan sabio que siempre trata de protegernos. Y lo que hace el cerebro es desarrollar estos mecanismos de defensa como forma de que algo ocurre, ¿qué hago con esto? Porque sé que esto me va a traer mucho malestar. Y tomo este mecanismo que momentáneamente es importante y es lo que me ayuda a transitar esta situación. Esa persona que vivió esto y de repente lo reprimió, lo guardó en una caja fuerte donde no tenía acceso, era importante en ese momento y quizás le ayudó a crecer. Lo que pasa es que no es funcional cuando continúa ahí y continúa haciendo ese punto olvidado en la esquina. Y conectaba con esto pensando yo, porque también dijiste antes, también que yo esté listo para tocar y no, como no apurar, porque no sé si lo has escuchado, pero yo sé, Clarisa, como que a veces tú, hasta sentándote con amigos, comienzas, mira, es un tema que tú tienes que trabajar, que tú no te acuerdas de lo que tú viviste en tu infancia. Ahí tiene que haber un trauma. Sí, como que, y yo digo, pero ¿hay algún ruido que te está haciendo? ¿Hay algo a que ti te molesta? A ti te molesta. No hay nada que me genere inquietud. Entonces a veces me pregunto, ¿es saludable hurgar donde yo no siento molestia? Claro, eso tendríamos que ver el por qué. ¿Por qué vas a hurgar? ¿No? Sí, ¿qué te lleva? Sí, poner quizá también ese límite, ¿no? De lo que los otros te puedan decir o influenciar para lo que tú vayas a hacer. No, yo encuentro que un proceso terapéutico es ideal cuando existe la intención de querer reparar algo. Claro. Si no existe esto, no sirve de nada ir a terapia. Encuentro que cada persona tiene su momento ideal,
pero en diferentes fases, ¿sí? Quizá está la primera fase en la que escucho el mensaje, lo pienso, a lo mejor algo me pasó, voy a ver, escucho más. Esto es una primera fase, ¿sí? La fase de me identifico y quizá la fase de retrocedo a no identificarme como tal, ¿sí? Entonces, son fases que no se trata de una semana, 2 semanas, cada uno tiene su propio ritmo. Y yo en consulta he visto a mujeres que a lo mejor vinieron una vez o comentaron algo y volvieron al cabo de 2, 3 años. O volvieron cuando fueron madres, que esa también es una fase importante. Cuando las mujeres somos madres, se destapa todo, ¿no? Entonces, va por fases. Y encuentro que respetar ese propio ritmo de lo que tú estás sintiendo es lo que te va a llevar a la recuperación, porque forzado no funciona. Tú ahorita comentaste que tú eres el vivo ejemplo de que un buen tratamiento lleva a una sanación completa, porque muchas veces se comenta socialmente que, bueno, ya, es como si tú te hubieras etiquetado para toda la vida, estás traumado, eso no va a pasar. ¿Realmente es posible? ¿Cómo se vive esa sanación desde la totalidad? O si es una sanación donde yo estoy totalmente sano, donde no vuelvo a revivir estos momentos de alguna u otra forma, sin embargo sí sé que esto está ahí y me sigue doliendo. O sea, ¿cómo una persona puede proyectarse, alguien que tal vez nos escuche y diga, wow, yo quiero eso que ella logró? O lo que tú decías, yo perdoné. Exacto, y guardarlo en una gaveta. Eso es parte de esas fases también, ese momento de, sí perdono. Sí. Pero que tú dices, de repente llega un momento que vuelve la inquietud. Sí. Que muchas veces, ojo, no queriendo, ¿verdad?, estigmatizar nada, pero desde el punto de la religión, como terapeutas hemos visto muchos procesos estancarse y enquistarse, porque entendemos que desde un proceso religioso lo podemos todo. Sin embargo, nos damos cuenta que el ser humano necesita hacer procesos más profundos de allí. Exacto. Sí, a ver, serían 2 cosas. La primera es... podemos enfocarlo desde las diferentes áreas de tu vida, ¿no? A nivel social, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes satisfecha? A nivel sexual, ¿cómo te encuentras? ¿Sí? Yo encuentro la parte que voy en consulta, la parte donde más se queda enquistado es, obviamente, a nivel sexual. ¿Sí? Entonces, eso sería como un indicador para ti, ¿no? ¿Cómo estás disfrutando de tu vida sexual? Ya sea que tengas pareja o no tengas pareja. Si esto es pleno, es un pasito que puedes darle un checklist, ¿no? De hecho. Igualmente las relaciones sociales, ¿sí? Hay muchas personas que les cuesta entablar confianza, porque la confianza... Claro, intimar. Exacto, ¿sí? Se ha roto, entonces nos cuesta. Cuando tú ves tu vida social y dices, no, o sea, yo puedo confiar en alguien, yo no tengo esto, no estoy arrastrando esto, no estoy repitiendo, no tengo miedo a que alguien me defraude, ¿no? Es como otro checklist. Eres madre, en tu crianza, ¿cómo estás haciendo prevención? ¿Desde la calma o desde el pánico? ¿No? A mí siempre me gusta decir hacer prevención desde la calma y desde la naturalidad, ¿no? Claro. Porque cuando haces prevención desde la calma, otro checklist. Sí. Porque eres consciente de que esto existe, pero también eres consciente de que sanando tú puedes hacer prevención de manera natural, con diferentes aspectos que te das cuenta cuando haces el proceso que fuiste víctima de abuso sexual, entre otras razones, porque tu madre y tu padre fueron vulnerables a esa situación. Entonces puedes observar tu sistema familiar como un sistema vulnerable. Entonces puedes detectar diferentes situaciones que tú no replicas en tu casa. Claro. Entonces eso te da calma, ¿no? Si dices tú, mira, pues yo me di cuenta que mi familia, mi madre pues era muy confiada porque siempre estaba... Entonces tú te das cuenta, lo ves, sanas el tema con tu madre y dices, ok, esto en mi casa, ¿cómo lo voy a hacer? Cambio la historia, ¿no? Claro. Pero lo haces a veces suena quizá idílico, porque ya es el final, pero el proceso es doloroso. Es doloroso, claro, y pasa por etapas de sentir mucho dolor. Pero qué bonito eso, como de dónde tú estás haciendo la prevención. O sea, qué bonita reflexión la que tú invitas, porque, claro, hacerla desde un lugar de paz, tranquila, te doy herramientas, veo
la realidad de mi dinámica, que ojo, aún sucediendo eso puede haber una situación Claro. de abuso, porque también no todo cae en mí, pero pasa a veces lo opuesto. Ese lugar lo hago desde un lugar de mucho pánico, mucha sobreprotección. Y te dejo sin herramientas porque no te enseño. Todo lo veo peligro y te hago hasta pequeñito como hijo, porque entonces tú no vas a poder y tengo que yo estar para garantizar que esté protegido. Es un lugar muy difícil. Sí, ni la sobreprotección, ¿sí? Ni el abandono. Ni el abandono. De bueno, tú tienes que resolver y Exacto. enfrentarte al mundo. acompañar, ¿no? El estar ahí. Eso para mí es como los factores que deberíamos como checar, ¿no? También a nivel laboral, que se me olvidaba, a nivel laboral también, pero tiene lógica, porque si tú estás rota, te sientes pequeña, estás con la autoestima baja, no confías en los demás, menos confías en ti, también tú misma te pones un techo laboral. Claro. Esto yo lo experimenté en mi propio proceso, ¿no? Antes cómo me enfrentaba al mundo y ahora cómo me enfrento al mundo, ¿no? Es como, son dos versiones completamente diferentes. Entonces, hacer como una vista de cada aspecto de tu vida y ver, valorar cómo están, ¿no? Sinceramente, cómo me encuentro yo en mi vida ahora mismo. Y bueno, lo que he dicho antes, ¿no? A nivel sexual es básico. De todas las personas que hacen procesos conmigo, la gran mayoría al final va a un proceso, a un programa sexual para poder recuperar. Okay. Sí, porque hay diferentes aspectos tan sutiles que están muy relacionados con el abuso. Y justo te iba a preguntar, porque, claro, Clarisa preguntaba ese día a día, cómo se puede notar. Y yo pensaba, bueno, a nivel de relaciones de pareja, ¿cómo se evidencia entonces este evento significativo que ha pasado y que ha dejado este trauma, que yo de repente no lo sé reconocer, pero que está? Entonces, claro, tú dices lo sexual, y lo sexual tiene el componente, claro, sexual, pero hasta el componente intimidad, que ya simplemente la intimidad de mostrar mi vulnerabilidad frente al otro debe costar bastante. Mira, te pongo un ejemplo en mi caso, ¿no? A ver si así a lo mejor alguien que escuche se pueda resonar con esto. Yo no soportaba que en una discusión o después de una discusión mi pareja pudiera abrazarme. Buscar afecto. Entonces yo tardé mucho tiempo en darme cuenta por qué no me gusta esto, ¿no? Y reaccionaba violentamente, ¿no? No me gusta, o sea, no, de rechazo total. Luego me di cuenta que esto era una réplica, porque para mí ese abrazo significaba tergiversar. El abuso tiene que ver con la tergiversación, ¿no? Para mí, uno de los abusos que yo recibí fue esto de que yo me daba cuenta de una situación, de lo que estaba pasando, de la manipulación, pero el agresor me callaba, ¿no? O me manipulaba con ese abrazo, con no ha pasado nada, ¿no? Entonces, cuando yo discutía con mi pareja, si mi pareja después me quería abrazar, era como automáticamente se me disparaba para allá, claro. Y era como, no. Entonces, ahora yo lo puedo ver. O sea, yo hablo con mi pareja de este tema y no me gusta, no me agrada, se queda ahí. Entonces, tengo otros mecanismos para poder resolver eso. Pero es decir, he identificado situaciones, ¿no? A lo mejor, ahora me viene también otro caso, una persona que no le gusta el que su pareja, por ejemplo, le toque los pies, ¿no? Hay personas que, como decimos, son maniáticas, ¿no? No es que sean maniáticas. Hay un recuerdo que les lleva a eso y que le es tan desagradable que no le gusta, ¿no? Y cosas así que tú a veces lo has naturalizado, y yo escucho siempre pero es que yo siempre he sido así. Claro. No ha sido así. Y quizá esto me lleva a la reflexión de que, claro, podríamos ver, quizás, porque es verdad, quizá a mí me gusta que me abrace, o a algunas personas les gusta más que otras, y es natural. Pero si hay cosas que en específico es que es algo muy marcado. Algo visceral. Ajá. Es que es un desagrado significativo, quizá es un punto de llamar la atención. Algo que sí que noto muy común es, por ejemplo, cuando tú duermes, ¿no? Cuando tú duermes, ¿tienes algo que te moleste cuando tú duermes? ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que no les gusta dejar la puerta entreabierta, tienen que asegurarse que la puerta esté súper cerrada, ¿sí? Hay cositas que son como muy sutiles, pero realmente cuando tú indagas un poquito, ahí viene, sobre todo cuando me has preguntado, ¿no? A veces hay personas que no lo recuerdan, pero sí que están estas pequeñas situaciones. O esas señales de que hay algo que
hay algo que necesito como para reasegurarme, Sí. aún siendo un adulto, porque eso es lo Claro, interesante exactamente. cuando es un niño. Tú entiendes que el niño te pida que la luz, déjamelo un poco prendida, que haga, eso se espera en el niño, pero el adulto no necesitaría todos estos mecanismos para Exacto. compensar y Sentirse protegido. sentirse protegido. Y me pregunto, porque también he visto tanto hombres como mujeres que me hablan de sus parejas y hablan mucho, no, porque es evidente que esta persona tiene un trauma. Y te digo, hombres y mujeres, que me encanta porque digo, Dios mío, estos psicólogos que hay. Todos son expertos. A algunos les he dicho, pues ya tienen que pedir el título para que ya lo tenga formal. Pero te hablan y te dicen, desde, vamos, sin juzgar, desde un lugar donde es que entiendo que mi pareja tiene este trauma y que tiene que sanarlo y hasta que este trauma, ¿qué hago yo cuando es mi pareja que trae esto a la relación? Ajá. Y que yo no sé cómo lidiar con eso, pero veo que tiene un impacto y tiene un impacto en el nosotros. Sí, mira, la pareja dentro de los procesos terapéuticos tiene que estar. Tenemos que tenerle presente en el proceso Ok. terapéutico porque es el sostén, Ujú. ¿sí? Y va a ser el disparador de muchas situaciones. Ujú. Entonces, la pareja tiene que identificar lo que está pasando, tiene que comprender la complejidad de lo que está pasando y luego tener herramientas para poder acompañar y no revictimizar, porque muchas veces se revictimiza sin quererlo, ¿no? Claro. Entonces, incluir siempre a la pareja dentro del proceso terapéutico, eso es la clave. Pero imagino que eso lleva, a ver, lleva un trabajo Sí. individual importante, porque he escuchado muchas personas que no quieren ser transparentes con su historia, como Sí. como demostrarte esto o demostrarte esta cara fea de mi familia, esto que hicieron, porque no quiero mostrarte Claro. esa sombra, Claro. porque como ya yo la tengo en mí, no quiero que tú lo veas así, o sea que lleva un trabajo personal. Pero fíjate, es un proceso, ¿sí? Lo que yo hago en mis procesos son fases. O sea, la primera fase a lo mejor estás en ese punto, no quiero decir nada, estás en todo tu derecho, pero conforme vas avanzando en el proceso, vas sanando, Ujú. vas recuperándote. Es una Realmente- mirada distinta. Exacto, vas soltando todo esto, ¿no? Claro. Hay personas que cuando empiezan el proceso es como, yo nunca voy a hablar de esto en mi familia, y al final terminan revelando, hablando y poniendo a cada uno en su lugar, porque es parte del trabajo terapéutico, ¿no? La estructura familiar. Yo trabajo a nivel sistémico. Claro. también. ¿Cómo estaban todos? ¿Dónde estaban? Vamos a ubicarlos, ¿no? Vamos a ubicar a las personas que te acompañan ahora también. ¿Quiénes quieres que te acompañen ahora? Pero es todo como un proceso. Y no, las parejas no suelen venir al inicio del proceso. Más Sí, bien es casi al final, Ujú. Claro. cuando se va a tocar esta parte más sexual. Claro. Ok. Una pregunta. Las personas también circunscriben el trauma más a temas de infancia. Como que te tiene que haber pasado en la infancia para que sea traumático. Pero puede ser que estando de adultos y se pueda trabajar bajo los tipos de terapia que tú intervienes, una situación traumática que ocurra ya más adelante en la vida. ¿Es posible esto que Sí. marque Sí, sí, igual? sí, claro. Y me imagino hasta vínculos, relaciones de pareja Ujú. donde sufrió un abuso en la misma relación, puede ser algo. Sí, o sea, no siempre tiene que estar en la infancia. En la infancia lo hablamos porque obviamente que el menor no tiene mecanismos Claro. para hacer Claro, frente, para pero defenderse. igualmente una persona adulta, si va a ser agredida, hay algo ahí detrás que también tiene que ir a... Que tiene que hurgar. Exacto, De que- porque la persona que de alguna manera es vulnerable a un abuso tiene unas carencias, ¿no? Que hay que trabajarlas. Tal Entonces, el trauma va a ser más fácil que se instale también en, Ujú. en ese tipo de personas. Ujú. Eso, a ver, lo que tú dijiste es interesante. La persona que es adulta y que es vulnerable a una situación de abuso tiene unas carencias. Sí. Que, sin generalizar, porque yo creo que no podemos caer en decir, bueno, tiene que tener todo esto, pero ¿cuál elemento tendríamos que observar? Una persona que es vulnerable a estas situaciones como adulto, ¿qué características puede haber tenido en su desarrollo? Claro, en la infancia una persona ha tenido que tener muchas carencias. O sea, una persona de adulta es vulnerable a una situación de abuso, a ese tipo de situaciones, porque ha sido una niña vulnerable también. Claro. ¿no? Entonces, vamos arrastrando ciertas cosas. Te pongo mi caso. Yo sufrí abusos con 5 años la primera vez, luego en la adolescencia y luego en mi edad adulta. Ujú. Entonces, ¿pero por qué lo sufro en mi edad adulta? Porque venía de escenarios en donde yo era una niña, un perfil ya dado para esto. No era Claro. como un campo fértil Ujú. para todo tipo de estas situaciones. Entonces,
obviamente, si yo hubiera llegado a mi pronta edad adulta habiendo recuperado y sanado y teniendo todo esto resuelto, no hubiera sido ese el escenario. Claro. Pero todavía estaba, como digo, campo fértil para todo este tipo de situaciones. Y no solamente situaciones de abuso sexual, también hablemos del abuso narcisista. ¿Qué tipo de personas están como más propentas a este tipo de situaciones? Claro. No, y viéndolo y quizá conectando para los que nos ven y escuchan, claro, cuando tú lleves como ese zoom a la historia de vida, entonces, ¿cuántas situaciones comenzaron o fui vulnerable ante determinados contextos en los que estaba? Y no necesariamente sexual. De repente crecí en una familia donde se manejaban con las pelas, los abusos. Le comentaba a Clarisa, por ejemplo, gente que te cuentan, no, a mí me desnudaban para darme una pela, que eso es muy común en los campos, sobre todo. Crecer en familias con violencia, que recuerdo que, ay Dios mío, este hombre de los patitos feos, Boris Cyrulnik, decía que crecer en hogares de violencia intrafamiliar genera en ese chico mucha vulnerabilidad para la vida adulta si no tiene los recursos, ¿verdad? Y la resiliencia para salir, porque claro, tú estás todo el tiempo en situaciones de maltrato y ojo, situaciones que a veces no se ven, es que ser testigo de maltrato también te hace vulnerable. Sí. Porque muchas veces crecemos en hogares donde haciendo el historial alguien te puede decir, no, pero es que a mí nunca me dieron pela, no, pero es que a mí bueno, pero fui testigo de gritos, de cómo a otros sí le hacían. Y entonces mi posición era ser sumiso, ser vulnerable, ser permisivo, claro, para que todo eso que yo veía que estaba pasando a otra persona tal vez no me pasara a mí. Y de ahí que tú digas, bueno, tal vez tierra fértil a ser esta persona que le cuesta poner límites, que tiene que ser permisivo, sobre todo con figuras autoritarias, para poder ser querido o aceptado, y de ahí una serie de cosas que pueden después acarrearse tal vez a la adultez. Sí, claro, imagínate un niño que está creciendo viendo cómo le pegan a su mamá. Exactamente. Qué dolor, ¿no? Hasta un hermano, y entonces, bueno, para yo no ser ese hermano que señala a todo el mundo, yo mejor me quedo aquí quietecito en mi lugar y no soy el problemático y tolero para poder ganarme el amor o la aprobación, claro, de esta posición familiar. Pero estás guardando esto. Totalmente. ¿Sí? Laura, yo creo que esta conversación está chulísima. Ya no, pero podemos irnos a Patreon, wow, porque tenemos más preguntas, herramientas, muchísimas cosas que Carolai va a compartir con nosotros. Pero antes de irnos a Patreon, usted tiene que seguir a Carolai sí o sí en @soy Carolai con Y, Alvarado, @soy Carolai con Y, Alvarado, donde usted puede seguir muchísima información de valor, donde Carolai le va a instruir con esa paz que tiene Carolai. Me encanta, porque en este mundo caótico, ¿verdad? Necesitamos, por favor, seguir en redes sociales quien nos ayude a contenernos y bajar los niveles, y yo creo que Carolai es excelente en esa parte. Y aquí abajo le van a salir todos nuestros usuarios, síganos nosotros también. Vayan a Patreon si usted no se ha suscrito todavía, para que pueda seguir esta conversación y sobre todo profundizar un poquito más. Ustedes saben que en Patreon siempre dejamos un poquito más. En el último episodio, Laura y yo hablamos un poquito más de nosotras. No, pero no, igual a veces escuchamos, que nos pasa mucho, que nos dicen, escuché ese episodio y se lo mandé a un amigo o una amiga que lo necesita. Bueno, quizás este resuena con mi pareja o con alguien, una amiga, una hermana que necesita escucharlo, quizás es el momento de hacerlo. Y antes de irnos, las personas que quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de tu red social? A través de las redes sociales, o simplemente googlear Carolai Alvarado y por ahí aparece. Y tú hablas de esos talleres, esa forma de prevención. Igual tú, esas formaciones siempre las compartes. Sí, tengo formaciones disponibles para padres, para profesionales también, intervención básica y profesional más avanzado con mi metodología. Y siempre estoy ahí en redes, dispuesta a que si alguien no se anima a tener quizá una consulta o un proceso terapéutico, a un abrazo o algo, ¿no? Porque el solo hecho de mandar un mensaje y decir, oye, levantar la manito de yo también fui agredida, claro, es decirle, oye, mira, no estás sola, ¿no? Un abrazo para ti. Entonces, y antes de irnos entonces a Patreon, tres puntos clave para tu proceso de sanación. La rabia, sacar mucha rabia, identificarme, casarme con ella, darle un abrazo, despedirme de ella
y abrazar otras cosas que si quieres hablamos en Patreon. Excelente. Muchísimas gracias, Carolay. Ya saben, @soy Carolay Alvarado. Síganos por ahí en Patreon a nosotras y ahora nos seguimos viendo.